conectan? Estamos conectados. Sí, se están conectando, doctor. Están entrando. Bien, ¿cuántos son ustedes? Somos 70, más o menos, aproximadamente. 70. Muy bien. Bien, ¿Mira la pantalla? Sí, sí, doctor. Fracturas de tarso. Ya, perfecto. Muy bien. Bien, estamos ya casi todos, ¿no? Sí, doctor, están entrando, pero igual está grabado. Puede empezar, si desea. Bien, ¿empezamos? Sí, Bien, doctor. ok, bien. Ante todo, buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Soy el doctor Giancarlo Mendoza Chávez. Este semestre me ha tocado dictarles las clases de ortopedia y traumatología. Ya mis alumnos de mis dos grupos ya me conocen. Entonces, la idea que quiero transmitirles en estas dos exposiciones es tratar de sacar los puntos clave, lo más importante que necesitan saber, aprender ustedes como médicos generales y también algunos tips o preguntitas que por ahí siempre les van a venir en los exámenes del ENAM, en el examen del MIR o de la residencia acá en Perú si es que se queda. ¿Listo? Y eso también les va a ayudar mucho para sus serums. Entonces, ese es mi objetivo. Mi objetivo es el que ustedes sepan lo básico de traumatología y sepan enfrentarse ante un paciente y saber resolver ese problema de ese paciente polifracturado o fracturado en sus serums. Bien. Entonces empezamos. Vamos a hablar sobre fracturas del tarso. ¿Sí? Entonces, primero básicamente tenemos que aprender la anatomía. Acuérdense ustedes cuando llevaron anatomía, el hueso lo que componen el tarso, ¿no es cierto? Lo que llamamos nosotros el retropié, que son logran ver el puntero, ¿sí? Sí, sí, doctor. Sí, bien. Otra opción del puntero. Bien. Entonces, tienen los huesos del tarso. ¿Quiénes conforman los huesos del tarso? Acuérdense, es el astrágalo, el calcáneo, el cuboides, la primera cuña, la segunda cuña, la tercera cuña, el hueso escafoides, que bueno, no se mira aquí, lo vamos a ver acá. Ese es el hueso escafoides con la primera cuña. Entonces, todo esto de acá es el hueso, son los huesos del tarso, que llamamos nosotros también huesos del retropié. Entonces, es importante conocer que en la anatomía del astrágalo, que es el primer hueso que vamos a tratar ahora, de la fractura del astrágalo, es importante conocer que, como observan ahí, miren, el 60% de su superficie está cubierto de cartílago. Por lo tanto, sus fracturas casi siempre van a ser articulares. Por lo tanto, casi siempre sus fracturas van a ser de reducción anatómica y de estabilidad absoluta. Entonces,
Ya las conocen acá, lo que conforma el cuerpo, el astrágalo es la cabeza, el cuello, que es de vital importancia, y todo lo que es el cuerpo. Y dentro del cuerpo tenemos la tróclea, la apófisis posterior y la apófisis lateral, que está acá. Bien, entonces este hueso no se inserta ningún tendón, ninguna parte muscular se inserta en esta zona. ¿Listo? Eso es una pregunta de examen. Ahora, ¿por qué es importante conocer la anatomía? Porque el hueso del astrágalo es uno de los 4 huesos que en la economía, cuya fractura va a llevar a una necrosis avascular de ese segmento. Ya mis alumnos saben, siempre les hago hincapié en esto porque preguntan en los exámenes. Entonces, ¿cuáles son los 4 huesos que al fracturarse tienen alto riesgo de necrosis vascular de la cabeza? Tenemos el cuello, una fractura en el cuello del húmero que provoca una necrosis vascular de la cabeza del húmero, una fractura también del cuello del fémur que provoca una necrosis vascular de la cabeza del fémur, una fractura del cuello del escafoides carpiano que provoca una necrosis vascular del fragmento proximal, y una fractura del cuello del astrágalo que va a provocar una necrosis vascular de la cabeza y del cuerpo del astrágalo, ¿no? Entonces son los 4 huesos que cuando se fracturan en esa zona tienen una alta incidencia, en 60-70% de que se va a morir ese hueso. Bien, entonces por eso es importante. Entonces por eso también es importante pues conocer la vascularidad de este hueso. Entonces, este hueso está irrigado principalmente por 3 arterias, que son la arteria tibial anterior, la arteria tibial posterior y la arteria peronea con unas ramas perforantes, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta acá en este esquema, la zona del cuello no tiene tanta irrigación. Entonces, si hay una fractura en esta zona que compromete estos vasos, todo este segmento se va a morir, ¿no? Entonces, eso lleva a la necrosis avascular de la cabeza, ¿bien? Entonces, tenemos que saber también que hay unas variantes anatómicas en este hueso. Muchas veces nos van a presentar una radiografía y cuando ustedes estén sentados en su escritorio, en su consultorio ahí en el Serums, de repente van a llevar unas radiografías que se fueron a la capital, a la ciudad y regresaron y vinieron y les encontraron esto. Entonces, conozcan, este es un hueso de astrágalo normal, como es con la cabeza, el cuello y el cuerpo, pero hay variantes anatómicas, como por ejemplo esto. Este es un proceso, una protuberancia, una apófisis, como quieran llamarlo, que se llama proceso de Stieda. En algunos pacientes esto lo van a tener y esto a veces genera dolor a nivel del posterior del tobillo, cuando hay compresión, hay pinzamiento en esta zona. Pero ¿qué pasa con este proceso de Stieda? A veces también durante el desarrollo embrionario no se fusiona este proceso con el astrágalo. ¿Y qué va a llevar? Va a dar lugar a lo que se llama el ostrígono. ¿Y qué cosa es el ostrígono? No es más que la falta de fusión del proceso de Stieda. Entonces en la radiografía se va a ver este fragmento, ¿sí? Separado del astrágalo. Entonces uno dice que no tiene experiencia, que no conoce, va a decir, ahí, mira, sí, tiene una fractura del astrágalo, cuando en realidad es el ostrígono. ¿Listo? Entonces, ¿cómo diferenciarías entonces? ¿Cómo te sacarías la duda? Porque podría parecer si no tienes experiencia. Entonces, con la clínica. Palpen, palpen, palpen. Acostúmbrense a palpar. Ustedes sospechan esto, dicen, no, de repente es el ostrígono, pero podría ser una fractura. Palpan ahí. El paciente le duele, entonces pueden sospechar que sí y le piden una tomografía. Pero ¿qué pasa si no le duele? Entonces, la clínica manda. Nosotros tratamos paciente, no tratamos radiografía. ¿Listo? Eso para que tengan, digamos, ese criterio y esa salvedad. Entonces, las fracturas del astrágalo pueden ser en las fracturas del cuello del astrágalo, del cuerpo del astrágalo y de la cabeza del astrágalo. En ese orden es la frecuencia. Entonces, es más frecuente las fracturas del cuello del astrágalo, por lo tanto, la necrosis vascular, como lo mencioné, es de mayor riesgo en estos pacientes y es la mayor cantidad de porcentaje de fracturas en el astrágalo. Por eso es importante conocerlas, importante tratarlas lo más pronto posible. Y como les mencioné, es el único hueso que no posee inserciones musculares, pues pregunta de examen, ojo. Y también es conocido como las fracturas del aviador,
porque esto es parte de la historia, cuando los aviadores antiguamente pilotaban los aviones, manejaban pedales, hasta ahora también, ¿no? Pero eso, los pedales de ellos eran más precarios, más duros, y cuando se estrellaban o había un aterrizaje forzoso, ponían sus pies sobre el pedal y les provocaba un movimiento de dorsiflexión brusca, que eso generaba una compresión del astrágalo, del cuello del astrágalo sobre la tibia, el plafón tibial, y generaba la fractura, ¿no? Por eso se llama fractura del aviador. Entonces, para recordar un poquito la clasificación de la O, acuérdense que siempre es importante conocer la clasificación de la O. En algunos segmentos manejamos otros tipos de clasificaciones, como ya se ven bien en las prácticas también. Y a mis alumnos siempre les digo, apréndanse siempre la clasificación de la O. Entonces, acá tienen el esqueleto, tienen sus segmentos, ya mis alumnos son expertos en conocer los segmentos, porque siempre les pregunto. Y eso siempre va a haber en el examen, alguna pregunta de eso siempre va a haber en el examen, ya sea en el de ahora, en el ENAM, o en la residencia, siempre alguna pregunta por ahí puede ser que aparezca una clasificación de la O. ¿Listo? En el caso del tarso, que es lo que estamos viendo, y más adelante vamos a hablar sobre las fracturas del antepié o los metatarsianos y falanges, corresponde a los del tarso, corresponde el número 7, y al antepié o los metatarsianos y falanges, el número 8. ¿Sí? En el caso del calcáneo es el número 2, hasta ahora es el número 1. Y se divide siempre en A, B, C, si es que es articular, extraarticular o parcialmente articular. ¿Sí? Entonces, tenemos otra clasificación para las fracturas de las trágalos. Generalmente siempre yo les voy a mencionar dos clasificaciones, o quizás una nada más, que es lo que ustedes necesitan saber. Hay un montón de clasificaciones, pero estas son las más importantes. La clasificación de Hawking es la que nosotros usamos bastante, nos ayuda bastante, y las dividen en 4 partes. El Hawkins 1 es una fractura que no es desplazada. Ojo que estamos hablando de fractura solo de cuello del astrágalo. Y el tipo 1 es no desplazada. Y a pesar de eso, miren, el riesgo de necrosis vascular llega hasta el 13%. ¿Sí? Desde cuenta. Entonces, el Hawkins 2 es una subluxación subastragalina. Mientras más avanzamos, miren el porcentaje de necrosis vascular que tiene. El Hawking 3, pues ya es una luxación y fractura subastragalina, perdón, acá, subastragalina y tibioastragalina o tibiotalar. Y el tipo 4, pues ya es una luxación subastragalina, tibioastragalina y astrágalo escafoideo, ¿sí? O talón navicular, que es lo mismo, astrágalo escafoideo. ¿Sí? Entonces acá mi alrededor ya es casi prácticamente el 100%, ¿no? Entonces, ya hablamos de las fracturas del cuello. Ahora hablamos de las fracturas del cuerpo, que es el otro porcentaje. No son un 40% de todas las fracturas del astrágalo. Pero estas fracturas del cuerpo, del astrágalo, se van a caracterizar. ¿Por qué? Porque son fracturas osteocondrales, ¿sí? O sea, en esta zona de la articulación. Y que casi generalmente, ante una radiografía que uno sospeche de eso, por ser articulación, generalmente van a requerir de una resonancia magnética o una tomografía para poder diagnosticarlas y darles un tratamiento adecuado. Entonces, tenemos una clasificación de las fracturas del cuerpo, que son 4, casi como las del Hawking. El tipo 1 solamente es una compresión subcondral, es decir, que para que me entiendan, solamente la superficie articular se ha hundido, algo así como la fractura del platillo tibial. La fractura, el tipo 2 es una fractura avulsión incompleta, es decir, que se ha fracturado, se ha desprendido, pero no completamente. La del tipo 3 ya es una fractura avulsiva que ya está completamente desplazada, pero no desplazada. Y la del tipo 4 sí es una fractura ya que está completamente desplazada, ¿no? Entonces vendría a ser una tipo 3. Entonces, ¿cómo nos llega este paciente ahí en su serum cuando ustedes están ahí haciendo sus prácticas profesionales prácticamente? Les va a llegar un paciente que sufre caída de altura, ¿no? Acuérdense que las caídas de altura generan siempre fracturas en ciertos huesos típicamente, ¿no? Tenemos la fractura del calcáneo, la fractura del plafón tibial externo, mayor frecuencia, y las de los cuerpos vertebrales, sobre todo a nivel de la charnela, que es la columna dorsolumbar, ¿ya? Entonces, generalmente ahí se fractura con una caída de altura.
Entonces, las fracturas de astrágalo son caídas de altura con un mecanismo de dorsiflexión brusca del pie, ¿sí? Del tobillo, que va a generar la fractura. Entonces, el paciente te viene así, con un tobillo edematoso, con su equimosis o hematoma, hinchado, con dolor, impotencia funcional. Acuérdense que los 4 signos cardinales de una fractura son dolor, aumento de volumen, impotencia funcional y crepitación articular, ¿no es cierto? Entonces, así te llega el paciente. Entonces, como el tobillo es una zona donde pues no tiene mucha expansión de tejido, o sea, no permite el tejido expandirse tanto como que fuese la pierna, por ejemplo, o el muslo, ¿qué va a provocar? Ese aumento de volumen va a generar daño a nivel de las partes blandas y va a generarte esto, las flictenas, ¿no? Entonces, es por eso muy importante que las fracturas de astrágalo, calcáneo y metatarsianos, especialmente las fracturas de las cuñas, o todo lo que es tarso, puede conllevar o tiene un riesgo a desarrollar un síndrome compartimental. Entonces, por eso es muy importante, ante un paciente que te venga esto en tu consulta, inmediatamente haz el acrónimo del RICE, que ya lo conocen, que es el reposo, ¿no es cierto? Aplíquenle hielo, poquito de compresión y elevación del miembro, ¿sí? Para evitar que nos desarrolle esto, para evitar que lleguemos a esto, a estas flictenas, al aumento de volumen, ¿no? El síndrome compartimental. A eso tenemos que ver. Entonces, un paciente que te llega así, de frente, hielo, antiinflamatorios, elevación, ¿ya? Del miembro. Eso es importante. Entonces, ¿por qué también es importante que ustedes aprendan a colocar las férulas? Por eso a mis alumnos que tenemos oportunidad de llevarlos a las cirugías conmigo, siempre les digo que lleven sus yesitos y les enseñamos a colocar sus ferulitas de yeso, ¿no? Hay 2 de sus compañeros que están aprendiendo a colocar sus férulas de yeso, porque esto es lo que les va a ayudar en sus serums, o donde ustedes hagan sus prácticas profesionales, para poder tratar esto, ¿sí? Al inmovilizar esto, vamos a evitar que se siga inflamando, que siga produciendo sangrado y que genere todas estas complicaciones propias de un aumento de volumen intracompartimental. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que ustedes aprendan esto, a colocar sus férulas de yeso y movilizarlo. Si una fractura no se mueve, una fractura no duele y no aumenta la inflamación. ¿Ya? Entonces, es muy importante esto. Bien. Pues ya le colocaron su ferulita ahí, todo eso. ¿Y qué harían? Pues ya sospechan de que obviamente hay una lesión ante tremendas deformidades del tobillo, sospechan que hay algo ahí. Entonces le tienen que tomar sus radiografías. Si tienen la posibilidad de eso, lo hacen. Si es que no, pues lo tienen que referir a su hospital de referencia, pero ya así, inmovilizado. ¿Sí? Con esto ya es suficiente. Con esto han hecho mucho, más sus antiinflamatorios han hecho mucho por el pie y el tobillo del paciente, para evitar esas complicaciones de un síndrome compartimental o lesiones de piel. Entonces le pedimos su radiografía, ¿sí? Entonces, ya saben ustedes de la radiografía, siempre describan si es una radiografía de tobillo, de rodilla, etcétera, si es derecho, izquierdo, ¿no? Entonces, si está desplazado o no está desplazado, ¿qué es lo que están viendo? Entonces, piden sus radiografías, en este caso pedimos una radiografía lateral, como ven acá, una radiografía en antero-posterior también y una radiografía oblicua, ¿sí? Esto es para ver el astrágalo. Acá ya podemos ver, miren, la fractura del cuello del astrágalo con un desplazamiento bastante importante, más que nada subtalar, ¿no? Sería un Hawkins más o menos 2, ¿no? 2 a 3. Entonces, ¿qué pasa si tenemos dudas, no? A veces, pues, no son tan claras las radiografías como esto, entonces, ¿qué le pedimos? Pues su tomografía, ¿bien? Entonces, pedimos las tomografías o pedimos resonancias también para ver si es que hay compromiso ligamentario entre la articulación astragalo-escafoidea o en la tibioestragalina o en la subastragalina, ¿no? Para planificar también la operación. Entonces, una vez ya tratado el paciente, digamos que fue una fractura pues, de cuello que era un Hawkins 1, que era mínimamente desplazada, y ya ustedes decidieron hacer solamente la inmovilización, se le trató así, o si no, ya lo mandaron de referencia, le indicaron que era un tratamiento conservador, un Hawkins 1, y lo mandan, ¿no? Entonces de repente el señor ya no tiene pues plata para ir de regreso a Arequipa, entonces va donde usted nomás, se tomó su radiografía afuera y van donde ustedes. Y les dice, doctor, acá tengo mi radiografía de control. ¿Me puede decir si usted si está bien o no mi
mi fractura del astrágalo. Entonces, ustedes se acordarán de que las fracturas de astrágalo tienen mucho riesgo de desarrollar necrosis avascular de la cabeza o del cuerpo. Entonces, ¿cómo se dan cuenta de eso? Para eso es esto, el signo de Hawking. Entonces, el paciente les presenta su radiografía y ustedes podrán decirle, mire señor, yo veo acá una imagen radiolúcida a nivel de la cúpula astragalina. ¿Sí? Se dan cuenta, está más radiolúcido que esto. Que este es el signo de Hawkins. Como pueden ver, si tienen una resonancia, miren acá la radiolucidez. O sea, en este caso la hipointensidad, ¿no es cierto? A comparación de acá. Entonces, ¿qué indica esto en la cúpula astragalina? Esta imagen, esta imagen radiolúcida. Indica que hay buena producción de hueso y reabsorción de huesos. Estamos en eso. Significa que es un signo de buen pronóstico. Significa que la cabeza está viviendo, hay flujo sanguíneo, hay remodelación, se está absorbiendo y reabsorbiendo el hueso nuevo. Entonces, es un signo de buen pronóstico. Entonces, ustedes ven este signo de Hawking y dicen, este señor está yendo bien su fractura, no hay problema, felizmente no se le va a morir su cabecita. Entonces, ¿en qué momento piden esto? A las 6 a 8 semanas, ¿no? Pero también, así como hay este signo bueno, hay un signo malo, ¿no es cierto? Este es el signo de osteonecrosis, que viene a ser lo inverso. Si el signo de Hawking es una imagen radiolúcida, el signo de osteonecrosis es esto, una imagen radiopaca en la cúpula astragalina. Entonces, si es que el paciente te muestra eso, entonces tú tienes que decirle, ¿sabe qué, señor? No está yendo bien su fractura, se está muriendo su cabecita del cuerpo del astrágalo, vaya de todas maneras, junte su platita y vaya donde el traumatólogo para que lo examine y le dé tratamiento a eso. ¿Ya? Entonces, con eso le hicieron mucho al paciente. ¿Bien? Porque le están detectando no a tiempo, es que si tiene una osteonecrosis o no, su astral. ¿Bien? Pero es importante que conozcan estas cositas. Bien, entonces, bueno, ese es un algoritmo para ver cuál es el tratamiento a darle en las fracturas del cuello del astrágalo. Bueno, de tipo 1 que están alineadas, generalmente se le colocan su bota de yeso por unas 12 semanas. A la sexta semana le pide su radiografía y ve si tiene el signo de Hawkins o no. Y ahí le vas pidiendo su control a 6 semanas después, ¿no? Si está todo bien, ya ahí le quitas el yeso y empiezas rehabilitación. En las del tipo 2, que hay un poco de desplazamiento, intentas hacer una reducción cerrada. Si logras una reducción anatómica, pues le puedes dejar solamente con tornillos canulados. Y si es que hay una mala reducción, pues te haces ya una reducción abierta y le colocas pues los tornillos canulados y luego su botella, ¿no? Entonces, desde el tipo de 2 ya se den en cuenta que el tratamiento es con tornillos, o sea, es quirúrgico desde el tipo 2 por el riesgo de necrosis avascular que tiene, ¿sí? Y el tipo 3, 4, pues ni hablar, ¿no? Es una reducción abierta, esto haciendo con tornillos, incluso a veces con clavos Kirchner también, más su botella, ¿bien? Para que dense en cuenta. En astrágalo tipo 1 puede ser solamente con yeso porque es mínimamente desplazado, pues desde el tipo 2 ya es quirúrgico. Entonces, es bueno, son estas imágenes para que sepan cómo se opera esto. Se puede colocar dos tornillos en la parte posterior si la fractura está más cerca hacia la parte posterior, o tornillos hacia adelante si la fractura está más cerca hacia adelante, o es más fácil el hallazgo, entrar ahí. Algo que me olvidé decirles es de que en parte de la circulación, y eso de repente les vi en un examen, porque una vez preguntaron en el MIR sobre la circulación de la vascularidad en el astrágalo. Hay una arteria profunda al ligamento deltoideo, o sea, en la parte interna del tobillo, en el malleolo medial, por dentro del ligamento deltoideo, que es rama de la tibial posterior, que lleva una buena cantidad de sangre al cuello cuando se fractura el cuello y lesiona las otras ramas, ¿ya? Se llama arteria deltoidea. Entonces, por eso hay que tratar de preservar esa arteria. Entonces, los abordajes quirúrgicos generalmente van a ir por la parte externa, como en este caso. ¿Bien? A ver, continuamos. Ahora, esas son para las fracturas del cuello, ¿sí? Hablamos también de las fracturas del cuerpo del astrágalo. Entonces, se acordarán que las fracturas del cuerpo del astrágalo hemos dicho que son fracturas osteocondrales, ¿sí? Son de articulación y de hueso subcondral. Entonces, generalmente, pues generalmente en eso, como es articulación, se puede hacer tratamiento, según con la resonancia o la tomografía, se puede hacer un tratamiento artroscópico, que es lo ideal.
Y ahí se puede quitar el fragmento si es muy pequeño, tratar de volverlo a insertar el fragmentito con unas anclas, que es un poquito más grande y son fragmentos únicos, simples. O si es que como este caso, miren, bueno, esto es de la rodilla, ¿ya? Pero básicamente funciona igual que en la cúpula astragalina. Van a encontrar a veces lesiones así grandes, ¿ya? Entonces, ¿eso cómo podemos resolverlo? Entonces hacemos lo que se llama la mosaicoplastía, que es simplemente trasplantar cartílago en forma de un mosaico para que de acá comience a ir creciendo, ¿no? Con una distancia más o menos de 1 a 2 milímetros entre cada mosaico, para que vaya tratando de producir un cartílago que se llama cartílago, un fibrocartílago, no un cartílago de tanto hialín. Bien, eso es lo que se llama la mosaicoplastía. Y son lesiones más de 75 milímetros en la cúpula astragalina. Y entonces, ¿cómo tratamos pues las fracturas ahora de la cabeza del astrágalo? Pues felizmente son las menos frecuentes, ¿no? Son producidas por una caída con el pie en equino, o sea, en punta, al contrario del cuello y del astrágalo, que es en dorsiflexión. Y que generalmente las fracturas que no están desplazaditas, pues generalmente solamente es con yesos, ¿ya? Y las fracturas que están desplazadas, pues son con reducción con tornillos y agujas, como en los demás casos. Bien, entonces ahora vamos a pasar sobre la fractura de los otros huesos del tarso, importante, que es la fractura del calcáneo. Entonces, conozcan acá que tiene varias facetas articulares, ¿no? Que se articulan tanto por arriba con el astrágalo como por delante con el cuboides. Hay una parte importante del astrágalo, perdón, del calcáneo, que es este, el sustentáculo talis, que sustenta obviamente el astrágalo. Bien. Ahora, esta imagen es importante, ¿por qué? Porque ¿cuál es digamos, el fin de operar las fracturas articulares del calcáneo? Tratar de recuperar estos ángulos que ven aquí, que son el ángulo crítico de Giesen y el ángulo de Boller, ¿no? Entonces, cuando las fracturas del calcáneo son intraarticulares, la idea para decidir si es que se opera o no se opera es ver si es que estos ángulos están dentro de lo normal. En el caso del ángulo de Boller es de 15 a 45 grados y el ángulo de Giesen es de 110 a 130 grados, un promedio de 120 grados. ¿Sí? Entonces, cuando vean una fractura intraarticular, es medir estos ángulos y ver si está dentro de ese rango. Si está dentro de este rango, el tratamiento es solamente conservador. Si el rango, si está por fuera, más o menos, esta fractura, pues entonces el tratamiento es quirúrgico. Entonces, a grosso modo, las fracturas de calcáneo son fracturas intraarticulares, fracturas extraarticulares. Las más frecuentes son las intraarticulares. ¿Ya? Igual, veamos acá la circulación, vean la gran cantidad de red anastomótica que tiene el calcáneo, por lo tanto, las fracturas aquí generalmente tienen digamos, buen pronóstico, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo se producen las fracturas del calcáneo? Ya hemos visto, son caídas de altura con el pie, es una compresión axial, ¿no? Caen de punta y talón fuertemente y se fracturan, ¿no? Como pueden ver, acá hay una fractura extraarticular, una fractura intraarticular en estos dos casos. Bien, bien. Entonces, ¿cuál es la clínica? Pues es muy similar a las fracturas de astrágalo, como pueden ver, ¿sí? Y también la importancia, de que les recalco, de aprender a inmovilizar este tipo de fracturas, pues tienen que aprender a colocar las ferulitas de yeso. Entonces, te llega este paciente, caída de altura sobre el talón, y le duele el talón, tiene su equimosis. Entonces te llega, entonces, ¿qué es lo que haces primero? Le pones su vía, le pones sus antiinflamatorios y lo ferulizas, ¿no? Acá tenemos a todos sus compañeros también aprendiendo a colocar sus férulas de yeso. Bien, pero eso es importante, como les recalco. Entonces le colocan sus férulas y lo refieren. Entonces, si es que no tienen rayos X, obviamente. Entonces, ¿cómo harían el diagnóstico? Pues obviamente con radiografía, ¿no? Entonces tenemos varias proyecciones. La lateral, ¿sí?
la axial, que nos permite ver sobre todo la parte lateral y externa e interna del calcáneo, y la proyección oblicua de Brodel, que es esta de aquí, que es la forma como se toma. Si ustedes piden, y ahí ven la forma. Ahí ven la forma. Para ver esto, sobre todo las facetas articulares, tanto con el cuboides como la subestragaliana. Bien, entonces, en las fracturas del calcáneo tenemos dos clasificaciones. Bueno, tenemos tres, si lo consideras la de la AO, pero en este caso sí, la AO es bueno que lo sepa, ¿ya? Pero es muy complicada, en este caso las fracturas del calcáneo, es bien compleja. Las más fáciles son las de Essex-Lopresti, que son fracturas por depresión articular y por fracturas tipo lengua, esto es una clasificación radiológica, y las fracturas de Sander, que es una clasificación tomográfica. De las fracturas de Essex-Lopresti, que es una clasificación radiológica, tienen estos cuatro tipos: la del tipo de depresión articular, que es básicamente una fractura articular e interarticular, que tiene trazos que van a dividir los fragmentos en anteriores y posteriores. Nada más, ¿ya? Como aquí. Y bueno, obviamente mientras más grados, más letras avanza, pues la gravedad es mayor. Y la de tipo lengua, que son estas dos de acá, que aparte de tener ese trazo que divide en anterior y posterior, tienen otro trazo horizontal que dividen en posterior superior y posterior inferior, ¿no? Y la clasificación de Sander, que esta es la más importante, la que nos permite siempre tomar una decisión sobre qué tipo de operación hacer y sobre si operar o no. ¿Listo? Es una tomografía axial del calcáneo, ¿no? Estos son los cuatro tipos, que básicamente es de acuerdo a las líneas fracturarias que puede haber en la superficie articular del calcáneo. Las del tipo 1, obviamente, es una fractura que es un solo trazo y no tiene desplazamiento. En las del tipo 2 es un trazo que va a dividir dos fragmentos. Las del tipo A, que es la línea que está hacia el lado lateral. Las del tipo B, que es una línea que está en la parte media, una línea fracturaria que está en la parte media. Y la del tipo C, que es una línea fracturaria que está en la parte interna, ¿no? Que divide solamente dos fragmentos de fractura. El tipo 3 divide tres fragmentos de fractura. El tipo 4, pues cuatro fragmentos de fractura, ¿no? El tipo 3 es el AB, el AC y el BC, dependiendo de dónde están los trazos de fractura. Bien, entonces de lo que les mostraba, una radiografía de calcáneo, que sospechen de una fractura de calcáneo intraarticular. Estos son los ángulos que deben de medir, los ángulos que deben ver si está bien o no, y los ángulos que al final debemos nosotros restaurarlos para que el paciente no tenga problemas en la marcha, ¿sí? Les duele. Son los de Boller y los de Giesen. ¿Sí? Boller de 15 a 45 grados y el de Giesen de 110 a 130 grados, 120 de promedio. Y entonces el tratamiento, encontrando una radiografía con una fractura interarticular y con estos ángulos que están pues por fuera de lo normal, pues ya uno indicaría cirugía, pero antes de eso le pediríamos una tomografía para ver la clasificación de Sanders y ver qué tipo de cirugía hacer, por dónde abordar, qué fragmentos tratar de remodelar. Entonces básicamente el abordaje, para que lo sepan, es un abordaje en L, la parte de acá, justo por detrás del tendón de Aquiles, teniendo cuidado del nervio sural. Y abrimos esto como un colgajo y vamos a encontrar esto, ¿no? Varios fragmentitos del calcáneo. Como es un hueso esponjoso, altamente delgado pero esponjoso, a veces necesitamos colocar el injerto de hueso que haga sostén, porque a veces no hay tanto, el hueco y se hunde, ¿sí? Son las maniobras que hacemos para tratar de remodelar, de tratar de ordenar, o es como un rompecabezas, ¿no? De tratar de poner en su sitio estos fragmentos, ¿no? Y al final se le coloca su placa con los tornillitos en estas zonas, en la cara lateral, y es una vista axial, ¿no? Con los tornillos ingresados por la cara lateral. Bien, entonces, ¿cuáles ahora las fracturas de los metatarsianos? Entonces, generalmente las fracturas de los metatarsianos se van a producir por golpes directos sobre el antepié
o por mecanismos de eversión o hiperflexión o torsión del pie, como en este caso. Ujú. Entonces, ¿cuáles son los metatarsianos que con más frecuencia se lesionan? Pues el primero y el quinto, ¿ya? Los otros, los intermedios, el 2, 3, 4, generalmente se producen por lesiones de alta energía, generalmente accidentes de tránsito o caídas de altura. Pero básicamente, tras estos tipos de mecanismos que son los más frecuentes, se lesiona el primero y y el quinto. Justamente son los más importantes, son los que sí o sí tenemos que mantener una buena alineación, tratarlos bien. ¿Por qué motivo? Justo por esto. El pie tiene un arco, se llama el arco anterior o arco transverso. ¿Qué forma esto? O sea, sus metatarsianos generan este arquito. Si las fracturas me van a alterar este arco, entonces en la marcha, en la bipedestación, el paciente va a generar, va a tener dolor en esa zona, ¿sí? Le va a doler, porque el arco está desigual. Entonces, por eso es que es importante las fracturas del primer y quinto metatarsiano mantenerlas alineadas. Si al inicio está alineadita, pues ni hablar, solamente su tratamiento es conservador, su férula yeso inicialmente para evitar el síndrome compartimental y luego se le coloca un yeso completo. Pero ¿qué pasa si están desplazadas? Entonces sí, ahí no podemos darnos lujo y tenemos que operar para restablecer este arco. En cambio, las fracturas del segundo, tercer y cuarto pueden tener algo más de tolerancia en cuanto a la angulación y eso para decidir un tratamiento quirúrgico. Ahora, dentro de las fracturas del metatarsiano, ¿cuáles son las más frecuentes? Pues estas, las fracturas de la base del quinto metatarsiano por una avulsión del tendón peroneo lateral corto. Entonces, cuando hay un mecanismo de inversión del pie o del tobillo, o sea, cuando uno se tuerce el tobillo bajando las gradas, se puede lesionar obviamente los ligamentos del tobillo, pero también se puede lesionar esto, puede haber una fractura avulsiva por tracción del tendón del peroneo lateral corto. Por eso es importante cuando ustedes tengan un esguince de tobillo, vengan en su consulta un paciente que se tuerce el tobillo, dice, me duele el tobillo, no se queden ahí. Ya examinen el tobillo, sí, ya le duele perfecto. Entonces bajen su manito y palpen la base del quinto metatarsiano. Porque muchas veces, aparte de lesión de tobillo, tienen una fractura avulsiva. Si ustedes le toman solamente radiografía de tobillo, a veces no se nota esto. Entonces tienen que pedir una radiografía de pie para poder ver bien esto. ¿Ya? Entonces siempre no se olviden, cuando vean un esguince de tobillo, aparte de palpar el tobillo, los ligamentos del tobileo, el peroneo estrabelino anterior, el calcáneo y el posterior, siempre palpen la base del quinto metatarsiano. Si palpan y genera dolor, sospechen en una posible fractura avulsiva y pídanle una radiografía también de pie, aparte que del tobillo. Bien. El otro tipo de fractura es la fractura que tiene un nombre, Jones, que es esta, ¿no? Que es una fractura más que nada por, por estrés, ¿sí? Y el otro tipo de fractura frecuente, y también es pregunta de examen, es la fractura del cuello del segundo metatarsiano. Se llama también fractura del recluta. ¿Por qué? Por estrés, por caminar mucho sobre terrenos irregulares, genera este tipo de fractura por desuso. A veces el paciente está que le duele ahí la cabeza del segundo metatarsiano, en la planta del pie o si no adelante, cuando camina. Pero no es un dolor tan fuerte, ¿no? Porque acuérdense que los que dan el arco, el sustento del arco principalmente son el quinto y el primero, ¿sí? Pero le duele, y de repente ya deciden ir donde el traumatólogo, le toman su radiografía y acá ya tiene callo. Entonces, ese es el otro tipo de fractura y es pregunta de examen este. Es la fractura de recluta, se produce por fractura de estrés, por caminar mucho, marchar mucho, y siempre es aquí en el segundo metatarsiano, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la clínica? Pues, como toda fractura, es aumento de volumen, dolor, limitación funcional, y ya vemos también equimosis, ¿no es cierto? ¿Cuál es el riesgo de esto? Pues el síndrome compartimental, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes de inmediato? Es elevar el pie, darle antiinflamatorios, ponerle hielo y, inmovilizarlo con su ferulita que van a aprender. Bien, esa es la idea, ese es su tratamiento de lo que cuando llega el paciente a su centro de salud, su consultorio, eso es lo primero que tienen que hacer. Si tienen radiografía, le piden su radiografía para confirmar el diagnóstico y si no, ya con eso nomás, ya lo refieren tranquilito. Y solo con eso ya hicieron mucho con el paciente para evitar complicaciones como el síndrome compartimental en su piel. ¿Ya? Les digo esto, les recalco porque no crean
nos mandan pacientes desde la periferia con fracturas, todo eso, y así nomás, con venda elástica, nada más. Entonces el paciente llega acá con su pie hinchado, doloroso, queda de frente a hacer la operación para hacer la fasciotomía, ¿no? Entonces, importante, le recalco eso, inmovilicen a su paciente, por eso aprendan a colocar férula. Entonces, ¿cómo tratamos estas fracturas de los metatarsianos? Pues generalmente es con clavos Kirchner. Acuérdense que el segundo, tercer y cuarto no es tan importante. No es necesario que nos quede perfecto. Una reducción anatómica no es importante. Entonces podemos darnos el lujo de colocarle solamente clavitos Kirchner para que haga una reducción no anatómica, sino funcional y una estabilidad relativa, ¿no? En cambio, el quinto y el primero sí debemos tratar de que tenga una buena reducción lo más anatómico posible, ¿no? Las fracturas de la base se pueden resolver con este tornillo, esta esponjosa normal en este caso, o tornillo sin cabeza, ¿no? Esta es una parte de cirugía, ya tenía un grupo de alumnos que ha ido, ya ha visto, ya en este caso el quinto metatarsiano, pero ya ha habido un grupo de alumnos que ha ido conmigo y han visto, ¿no es cierto?, cómo es una fractura del primer metatarsiano y cómo se coloca también placas y tornillos aquí, ¿no? Y placas y tornillos aquí para restablecer la anatomía. Acuérdense que el primer metatarsiano y el quinto son los más importantes para restablecer la anatomía porque forman parte importante del arco plantar anterior o transverso, ¿ya? Entonces, aparte ya tenemos visto las fracturas del metatarsiano y ahora vamos a las fracturas de las falanges. Entonces, así como las del metatarsiano, las más frecuentes son las del primer dedo y las del quinto. ¿Bien? La mayoría de las fracturas de los dedos, sobre todo de estos cuatro últimos, se sindactiliza, es decir, se coloca un esparadrapo y se fusionan los dos dedos, ¿no? Dos dedos o tres dedos, que sea el otro dedo sano, que sea como una férula, ¿no? Entonces, es suficiente eso, zona, ¿sí? Porque colocar un yeso acá es bien difícil, solamente el dedo, ¿no? Tener que colocar todo el pie. En cambio, del primer dedito, a veces es necesario colocarle una ferulita de yeso o un clavo, o en este caso se colocaría un tornillo, ¿no? Porque nos permite dar, es más volumen y además es un dedo que es importante en la marcha. Ahora, ya hablamos de las fracturas, ahora vamos de las luxaciones. Muchas de estas luxaciones del tarso se acompañan con fracturas. Entonces tenemos dos importantes. Pregunta de examen también. Las luxofracturas Chopard o mediotarsianas, que son las fracturas y luxaciones del astrágalo y del calcáneo con sus cuñas y con el cuboides y el escafoide, ¿no? Esa es la luxofractura de Chopard. Bien. Entonces, son cuatro tipos básicamente, dependiendo hacia dónde se va el desplazamiento mayor, si son mediales, longitudinales, ¿no? Mediales solamente si el desplazamiento va hacia el lado cubital, será el primer dedo. Longitudinales, el desplazamiento es en este sentido, ¿no? Externas es que se hace acá afuera, y plantares es que es para la parte de acá, ¿no? El desplazamiento, todo el segmento del antepié se va para este lado. ¿Y cuál es el tratamiento? Pues solamente reducción abierta, obviamente, abrimos y ponemos clavos. Ponemos clavitos, ponemos clavos, ¿sí? Entonces, acá miren, esto es otra luxofractura de Chopard. Miren que es la luxación de la articulación siempre del astrágalo con el escafoides, del calcáneo con el cuboides. La idea es reducirlo y lo ponemos clavitos cruzados por todo lado para que se mantenga ahí y haga una fibrosis en la cápsula articular, igual los ligamentos y ya está. ¿Cuál es el riesgo de esto? Pues ante tanta deformidad y luxación, pues el riesgo es de que desarrolle un síndrome compartimental y tengamos que hacer una fasciotomía. Pues como ya saben, reconocer cuando se está instalando un síndrome compartimental es el objetivo de todos ustedes. No cuando ya el paciente está en un síndrome compartimental donde ya hay lesiones, ya hay secuelas. Ese no es el objetivo. El objetivo es saber reconocerlo cuando recién se está instalando el síndrome, no cuando ya está. ¿Bien? Lo que ya saben es. Entonces el tratamiento, como ven, son solamente con clavos Kirchner, cruzar ahí para darles estabilidad. Ahora, el otro tipo de luxación que tenemos acá en el retropié es la luxación de Lisfranc, que es más adelante nada más la luxación, o sea, la luxación tarso-metatarsiana, ¿sí?
El tratamiento es igual como la de Chopar, es reducirlo abiertamente, obviamente. Hacer la operación lo más pronto posible porque puede conllevar a lesiones de la arteria pedia, sobre todo la de Lisfranc lleva más riesgo de lesiones de la arteria pedia que la de Chopard, pero ambas se tienen que hacer una reducción lo más pronto posible. Acuérdense que en traumatología son pocos los casos que son emergencia. Uno de esos casos son las luxaciones. Todas las luxaciones son emergencias. Hay que resolverlo lo más pronto posible. A veces podemos colocar clavos o si no tornillos, nada más y su yeso por 6 semanas. Bien, ahora, las luxaciones interfalángicas, ¿cómo las tratamos? Esto es frecuente. Generalmente el más frecuente de las luxaciones son las luxaciones del quinto dedito. El paciente está caminando con sus sandalias, tipo condorito, están caminando, no se dan cuenta y con el pie patean la pata de una silla, la pata de una mesa y este dedito se abre, abduce bastante y se luxa, ¿no? Entonces estos son los más frecuentes. Y si te llega así, ¿no? Entonces, esto ustedes lo pueden resolver en su centro de salud. Es claro como el dedo está fuera de su sitio, cómo está luxado, ¿no? Entonces lo único que tienen que hacer es ponerle anestesia para hacer un bloqueo digital, traccionan y solito el dedo entra, ¿ya? Pero tienen que colocarle la anestesia. Y una vez que entró, pum, le dicen por un caso, tómense siempre su radiografía, no vaya a ser que no haya entrado bien, no vaya a ser que tenga una fractura, etc. Pero ya ustedes hicieron una gran parte, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces se coloca en su sitio y ahí queda. Se sindactiliza como las fracturas entre los dedos, pero a veces son inestables o a veces no entran. ¿Por qué? Porque se mete tejido acá. Entonces no entra. Así que luego que la anestesia jala, no entra, no entra, no entra, no entra. Entonces, ante eso no hay que intentar pues muchas veces porque vamos a generar mucho daño en el tejido. Hacemos unos 3 o 4 intentos y nada más. Si no entra, pues tenemos que proceder a hacer las operaciones, lo abrimos toda la articulación, lo metemos en su sitio y como vamos a ver que hay tejido ahí interpuesto, tratamos de suturar la cápsula articular lo que se pueda y lo fijamos con esto, ¿no? Con un clavito de Kirchner ahí para mantenerlo como un poste, ¿no? Bien. Pero llevando al caso de ustedes, si están en su centro de salud, intenten hacerle con un bloqueo digital, intenten reducirlo. Si no reduce, bueno, ya lo mandan rápidamente, pero si intentaron y intentaron y reentró, pues de todas maneras, por un caso, siempre su radiografía para ver si realmente está en su sitio o no. Pero ya, como les digo, el primer paso que hicieron fue muy importante. Entonces, eso es todo para ver este tipo de, la primera charla de ponencia sobre las fracturas del tarso y las luxaciones del tarso y del antepié. ¿Ya? Al final vamos a hacer las preguntas, por manera que no nos alcance el tiempo. Vamos a ir con la segunda. Vayan anotando sus preguntas, las que tuvieran. Bien. Entonces vamos a entrar a lo que son el otro tema, el otro punto, que son las lesiones traumáticas más frecuentes de la columna vertebral. Entonces, primero, ¿qué tenemos que saber antes de diagnosticar pues, una fractura de la columna cervical? ¿Cómo vemos al paciente? ¿Cómo lo examinamos ante una sospecha? Usted está en su centro de salud, viene el paciente, lo traen ahí cargando en camilla porque era una mina informal y un bloque de piedras le cae sobre la espalda, una plasta. Y ya lo rescatan de ahí y lo traen al centro de salud donde están ustedes. Dice, doctorcito, atiéndalo. Entonces, ¿ustedes cómo examinan? Ante un aplastamiento y el paciente dice, me duele mucho la espalda, me duele la espalda. Es que está consciente, ¿no? ¿Ustedes cómo examinan? ¿Qué es lo primero que tienen que conocer? Pues esto, los dermatomas. O sea, ustedes tienen que conocer los dermatomas, ¿sí? Acuérdense de anatomía, del Holmes ahí. ¿Cómo eran los dermatomas? Para saber dónde más o menos es la posible lesión. ¿Sí? Saber si es que me duele, si el paciente me duele en la parte externa, ahí, en el primer dedo, o en la rodilla, en la parte posterior, o aquí en el brazo, ¿no? En la parte posterior. Entonces, saber más o menos de dónde viene la lesión, para más o menos saber qué radiografías tomar, o dónde puede haber la lesión en esa zona. O saber qué tipo de reflejos pedirle, ¿no? Examinar si es que está el reflejo tricipital alterado, el reflejo rotuliano alterado, ¿no? O el aquiliano. Entonces, por eso es importante
que hagan un repaso de los dermatomas, ¿sí? Esto es lo que les decía, ¿no? Medir sus reflejos para saber más o menos dónde pueden estar las lesiones, ¿no? Pedirle al paciente si es que haga la abducción, si no lo puede hacer, entonces sospechar que puede haber una lesión a nivel de C5, ¿no? Entonces, se acuerda que todo lo que son D2 es a nivel de C8, ¿no? Ver si es que hay, sobre todo los movimientos intrínsecos, los músculos intrínsecos de la mano, ¿no? Entonces, es importante recordar esto de acá. Yo no voy a entrar más en uno de estos, ustedes lo tienen, lo leen, tienen sus libros también. El Doctor Poco, los otros libros también que lo tienen ahí. El Ramos Vértiz, les recomiendo también que lo lean con el Doctor Poco, pues son cosas que son puntuales que van a necesitar saber, ¿no? Esos dos libros. Entonces, todo eso lo encuentran ahí, tienen que aprender eso. Bien, por eso es importante que ustedes conozcan de dónde vienen las raíces y qué reflejos son los responsables de ello, para que ustedes hagan eso ante un paciente que sospechen de un trauma. Bien. Lo otro que tienen que valorar es también, pues, el movimiento, ¿no? Entonces, a mis alumnos les pregunté, ¿no es cierto? ¿Cuál es la escala de Daniel, ¿no? Entonces, ya lo saben ahora, son 5 puntajes que lo da la escala de Daniel, y de acuerdo a eso nos da una idea de cuán comprometido está, si está comprometido las astas anteriores, las astas posteriores, si realmente es un traumatismo vértebro-medular o no, solamente una fractura vertebral, estamos en un shock medular, entonces esas cosas tienen que aplicarlas ahí, ¿ya? Entonces, lo primero que hacen, obviamente, si está en un centro que tiene radiografía, pues obviamente le piden un espinograma o radiografías de columna cervical, dorsal, lumbar, y lo comienzan a mapear, ¿no? Para determinar dónde están las lesiones. Si ustedes están en su serum, no tienen un rayos X, lo que tienen que hacer son las medidas de primeros auxilios y estabilizar al paciente, ¿no? Entonces, por eso es importante que conozcan los reflejos, a qué raíces pertenecen, los dermatomas para ver la sensibilidad, a qué raíces pueden estar comprometidas, y la fuerza muscular de la misma manera. Con eso, ¿qué van a hacer? Sin tocar mucho al paciente, sin tener ojos, visión de rayos X, van a más o menos saber o sospechar a qué altura está la posible lesión e inmovilizar esa zona, o de tratar de inmovilizarlo con mayor énfasis con lo que puedan esa zona, ¿ya? Y transportarlo siempre en bloque, moverlo siempre en bloque, no uno mueve la pierna, otro mueve después el tronco, entonces coordinar y mover todo en un bloque como si fuese una sola pieza, ¿ya? Y transportarla pues en una camilla dura siempre. Ya lo mandan, ya lo refieren, todo estabilizado, todo estabilizando los posibles segmentos que están sospechando de que está lesionado. Entonces, bueno, le piden su radiografía, tienen la radiografía. Entonces, ¿cuál es el objetivo de pedir una radiografía ante un paciente que sufre pues un aplastamiento, ¿no? Sospechan de traumatismo medular? Pues evaluar también en partes blandas, podemos ver si es que hay edema en perivertebral, vemos si es que hay también la alineación de los cuerpos vertebrales y obviamente pues la densidad y morfología de estos cuerpos vertebrales, no sé, hay aplastamientos, hay fracturas, hay desplazamientos, cómo están los agujeros de conjunción, si están cerrados o no están cerrados, ¿no? Etcétera. Entonces, esto es importante del canal medular. Como acordarse que la columna, en la médula espinal a nivel de la columna cervical, sobre todo las 3 primeras vértebras, ocupa el 50% del espacio del canal medular. Y mientras más va descendiendo, ya ocupa menos porcentaje. Es decir, que en la columna dorsal y lumbar alta, la médula solamente ocupa un 35% de todo el canal medular. Entonces, le tomamos la radiografía, sospechamos que por ahí hay una fractura, un aplastamiento. Entonces, ¿qué pedimos para sospechar? O sea, perdón, ¿qué pedimos? Hemos sospechado eso. Pues entonces pedimos una tomografía, ¿cierto? Entonces la tomografía nos ayuda mucho en este sentido. ¿Por qué? En las diferentes proyecciones que nos brinda la tomografía, ya sea la sagital, la axial, la coronal, o la reconstrucción tridimensional, nos permite ver con detalle las fracturas, ¿no es cierto? Los aplastamientos, cuánto de porcentaje está aplastado, como vamos a ver más adelante, eso es importante para definir el tratamiento.
también va más adelante las preguntas de examen que les estoy diciendo, ¿ya? Entonces, ya tenemos este caso. Hablando aquí, antes que se me vaya, tienen esta fractura, por ejemplo, ustedes, el paciente dice, no, hace años tuve un accidente de tránsito y también me fracturé las vértebras. Entonces, ¿cómo podrían definir precisar si esta fractura fue reciente o no? Entonces, bueno, si es que fue muy antigua, pues obviamente va a haber acá mucha esclerosis, ¿no? Si no fue muy antigua, no va a haber tanta esclerosis. Entonces, ante eso, pues piden una resonancia magnética. Con la resonancia magnética van a ver si es que hay edema. Si es que hay edema, es una fractura reciente. Si no hay edema, no es una fractura reciente, ¿no? Entonces ya tratarían esa vértebra, si es que sale con edema, como reciente, y las demás, pues obviamente ya son fracturas antiguas que no hay que hacer nada más ahí. Bien. Entonces, eso es lo que les hablaba de la resonancia. Entonces, también cuando piden resonancia magnética, como la tomografía ya está. Entonces, cuando piden también la resonancia magnética, cuando sospechen de lesiones neurológicas. El paciente dice, me está adormeciendo la pierna, no se me adormecía, ahora se me adormece. Me pica, como dicen otros pacientes, ¿no? O tengo dificultad para moverla, le hacen la escala de Daniels, tiene una escala de 2, ¿no? O de 3, entonces ya sospechan que hay una lesión neurológica y entonces ahí piden su resonancia magnética. La resonancia magnética es muy buena para ver tanto los discos intervertebrales, ¿no? Por ejemplo, acá hay una protrusión de disco, se dan cuenta cómo se mete, o también lesiones de médula espinal o raíz nerviosa. Entonces, hablemos ya, vamos conociendo la parte general de esto, de la columna vertebral y sus diagnósticos. Vamos a entrar ya de lleno a lo que son las fracturas vertebrales. Entonces, vamos a hablar sobre las fracturas cervicales y las fracturas dorsolumbares, las más frecuentes, ¿ya? También hay fracturas de sacro y de coxis, que lo vamos a hablar también muy someramente porque son las menos frecuentes. Entonces, para hablar de fracturas vertebrales y decidir un tratamiento, necesitamos definir qué es inestabilidad, ¿ya? No es lo mismo decir, o sea, los patrones o los parámetros de inestabilidad no es lo mismo para una columna cervical que para una columna dorsolumbar, ¿ya? No es lo mismo. Entonces, para hablar de inestabilidad, primero definamos lo siguiente. Dennis se dividió la columna vertebral en su vista lateral, o sagital, como quieran llamarlo, en 3 columnas. La mitad anterior del cuerpo vertebral, la mitad posterior del cuerpo vertebral y todo lo que es el complejo apofisiario, o sea, todo lo que son las apófisis, ¿sí? Y los ligamentos, ¿sí? Entonces, lo divido en una columna, que es la columna anterior, en la columna media y en la columna posterior. Entonces, si es que hay una fractura que compromete la columna posterior en su totalidad, todo esto, ya de por sí es una fractura inestable, ¿ya? Sea en la columna cervical como en la columna dorsolumbar. Lo que diferencia es aquí, en la columna anterior y media. Entonces, en la columna cervical, los criterios son diferentes. Se dice que es inestable si es que hay una angulación entre las apófisis espinosas de más de 11 grados y una traslación del cuerpo vertebral, es decir, un desplazamiento hacia adelante o hacia atrás, más de 3.5 milímetros, ¿no? Entonces, estos son los criterios para ver si es que la columna cervical es inestable o no, la lesión que tiene. Si tiene una lesión de columna posterior, es inestable, ¿ya? En todo sitio, cervical, dorsal, lumbar. Si es que es solamente en la parte anterior, la columna anterior y media, tiene que tener estos criterios. Y en la columna dorsolumbar, ya si el criterio es diferente, como ven ahí, es inestable, ya si es que la columna anterior, este de acá, tiene un aplastamiento de más del 50% de su altura, ¿no? Y si obviamente da una angulación, o una cifosis de más de 25 grados o 30 grados, ¿no? De más de 30 grados se considera ahí.
decir inestable o no, para decir si es que se opera. Si es inestable, se opera, ¿no? Y si es que no es inestable, se puede tratar con ortesis, que pueden ser los corsés ortopédicos, semirrígidos o rígidos, o los corsés de yesos, ¿no? Y si se opera, son los tornillos o la instrumentación, que son los tornillos transpediculares. Entonces, ¿cuáles son las lesiones ahora de la columna cervical? Pues tenemos las lesiones occipito, eh, atlantoidea, o sea, entre el hueso occipital y el atlas, entre el atlas y el axis también, ¿ya? Entonces, esos son los tipos de lesiones traumáticas de la columna cervical. Entonces, la primera, la lesión occipito-atlantoidea, son lesiones más frecuentes en los niños, son lesiones de alta energía, generalmente son accidentes de tránsito, y provocan gran mortalidad porque compromete la parte medular, lo que es parte bueno, la parte baja del bulbo arquillo, y genera pues estas lesiones neurológicas que son mortales, ¿no? Los pocos pacientes que no tienen ni tanta lesión neurológica, pues y que viven, se les hace la artrodesis, ¿ya? Todos estos son los huesos del atlas, los huesos del axis. Acuérdense que este es la apófisis odontoides que se articula con el atlas, ¿no? Y acá arriba, esta es la cavidad articular que se articula justamente con las facetas occipitales del hueso, pues, bien. Ahí está. Bien, entonces ya hablamos de la primera articulación, que es la occipito-atlantoidea. Ahora vamos con la parte, vamos bajando. Entonces, la fractura de la primera vértebra cervical. ¿Sí? Entonces, acuérdense que el atlas puede sufrir fracturas que sí pues afectan a una sola rama, a una sola masa lateral. Y si que solo afecta a una, pues es una fractura estable y solamente se trata con un collarín cervical duro, ¿sí? Pero la fractura típica del C1, y esto es pregunta de examen, es la fractura de Jefferson. ¿Qué es la fractura de Jefferson? No es más que una fractura por compresión axial multifragmentaria de ambas masas laterales del, del atlas. ¿Bien? Es una fractura por estallido y generalmente va a dar hasta 4 fragmentos. La radiografía cervical transoral, o sea, le pedimos una radiografía, acuérdense que se le puede pedir una radiografía con la boca abierta y para ver la primera y la segunda vértebra, ¿no? Si encontramos este desplazamiento, ¿no? Acuérdense que esta es la apófisis odontoides del atlas y este es el axis. Entonces, si encontramos una fractura de una de las masas con un desplazamiento de más de 7 milímetros, probablemente estamos hablando de una lesión del ligamento transverso, que es este de acá, que es de la fractura de Jefferson, ¿no? Una ruptura del ligamento transverso por una fractura multifragmentaria. Entonces, de encontrar esto en una radiografía transoral con desplazamiento más de 7 milímetros, asumimos que puede ser esto una fractura de Jefferson. Entonces, la fractura de Jefferson obviamente es quirúrgica, ¿listo? Pero acá hay algo importante y esto es para que diferencien de las fracturas del, del Atlas, que la fractura de Jefferson no suele tener déficit neurológico, ¿ya? No suele tener déficit neurológico. ¿Por qué? Porque acuérdense que a este nivel, pues también el espacio que ocupa la médula es del 50%, o sea, tiene un 50% de, digamos, de margen para que no comprima esas fracturas, ¿sí? Entonces, ¿por qué les recalco esto? Porque hay una fractura, que ya la vamos a ver en el axis, que se llama la fractura del hangman o del colgado, que sí va a producir trastorno neurológico. En cambio, la de Jefferson, que es de la C1, no provoca trastorno neurológico, y de la C2, del ahorcado, sí provoca trastorno neurológico. Bien, eso han preguntado ya. Entonces, en la fractura del C1, que tenemos, si no hay un déficit neurológico y solamente una rama, podemos tratarlo con este aparato por 8 semanas, que es un aparato que se llama de tracción halo,
¿no? Que a través de clavos se perfora a través de la cortical del cráneo, por la primera tabla, la tabla externa, varios clavos y se sostiene en peso, ¿no? Para hacer una tracción. Por 8 semanas. Y luego por 3 meses lo podemos dejar con este aparato, que es un chaleco halo, para evitar que se comprima o aplaste la fractura del axis, no del axis. Perdón, el atlas. Bien, entonces, hay otro tipo de lesión que es la lesión del ligamento transverso. ¿Sí? ¿Qué dice esto? Que es la lesión del ligamento que une la apófisis odontoides con el atlas. Entre la C2 y entre la C1. Entonces, la apófisis odontoide. Acá hay un espacio que se llama espacio atlantoaxoideo o atlanto-odontoideo, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, lo normal es de 3 milímetros. Eso es lo normal en gente adulta. Si es que es en niños, es un poquito más el espacio, más de 5 milímetros. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si yo encuentro un espacio, como dice ahí, más de 5 milímetros, lo normal es 3, ya pues se puede un margen de 4. Pero si es más de 5, o sea, 5 más, definitivamente estamos hablando de que hay una lesión del ligamento transverso que une la fosa odontoides con el ano. ¿Y cuál es el tratamiento si encontramos eso? Pues esto, la artrodesis posterior. O sea, colocamos tornillos transpediculares aquí, tornillos transpediculares acá y una barra aquí para estabilizar esto. Porque al encontrar este espacio aumentado, más de 5 milímetros, ya estamos hablando de una posible, si no estabilizamos esto, va a haber una lesión neurológica, ¿no? Entonces, por eso es importante en una radiografía de columna cervical observar este espacio atlantoaxoideo. Normalmente es de 3 milímetros. Ya 4 podemos encontrarlo con sospecha, con un collarín, quizás un esguince, y más de 5 definitivamente está lesionado. Pero en los niños sí es normal hasta 5 milímetros. Otra cosa que vemos aquí en la columna cervical que ustedes tienen que aprender a leer es este espacio en la segunda vértebra cervical, en el axis, entre esta sombra que corresponde a la faringe y la pared anterior del axis. Entonces, este espacio se llama espacio retrofaringio. Este espacio retrofaringio lo normal es más o menos de 12 milímetros, ¿ya? Y el otro espacio es a nivel de la C6, que es este de acá. Igual, y esto ya corresponde, esta sombra corresponde a la tráquea. Entonces, este espacio de aquí a acá, con la C6, se llama el espacio retrotraqueal. Este espacio no debe ser mayor a 18 milímetros, ¿bien? ¿Por qué es importante eso? Porque si yo encuentro un espacio acá mayor, ¿no? Mayor a 12 milímetros y mayor a 18 milímetros acá, ¿qué significa? Que hay algo que está ocupando este espacio, algo está ocupando este espacio. Y si es un paciente que ha tenido un traumatismo y se queja de dolor de cuello, ¿qué puede ser lo que está ocupando este espacio? Pues sangre, ¿sí? Entonces, si es que hay sangre, significa que hay una lesión importante en este nivel o a este nivel, ¿sí? Entonces, es por eso importante conocer estos espacios, sus medidas y el espacio transversal. Entonces, ustedes ya la próxima vez que ven una radiografía de columna cervical en un paciente con traumatismo, hasta los pacientes que tienen accidentes de tránsito y tienen el movimiento del latigazo en el cuello, les piden eso y ustedes tienen que ver rápidamente esto. El espacio atlantoxoideo, espacio retrofaringio, espacio retrotraqueal. En el C2 y en el C6. ¿Listo? Entonces, no más de 18 milímetros, no más de 12 milímetros. ¿Bien? Si está más de eso, sospechen que hay o una lesión ligamentaria importante que ha sangrado, por eso comentaba el espacio, o una ruptura completa de ligamentos, ¿no? Entonces, y ahí ya le tienen que pedir una resonancia magnética, ¿no? Si es que no hay, pues, obviamente, fractura. Bien, entonces, esos son las cositas que ustedes tienen que manejar, así, cosas prácticas que tienen que saber. Bien. Ahora, tenía una salvedad, como dice acá. No todo, pues, persona adulta que yo voy a ver y que encuentre en la radiografía un espacio atlantoxoideo de 5 o de 6 milímetros, voy a decir, uy, ya estás, ¿qué? Estás mal, hay que operarte, ¿no? No, tenemos que ver si es que el paciente tiene artritis reumatoide o si tiene síndrome de Down, ya que en estos pacientes es frecuente ver el espacio atlantoxoideo mayor a 5 milímetros. ¿Listo? No quiere decir que esté bien, ¿no? Pero tampoco es que necesite una operación, ¿no? Por la parte reumática y la parte, pues, de alteraciones a nivel de la formación del colágeno del síndrome de Down que tienen estos, ¿no? Que tienen más espacio.
Entonces, esa es la salvedad, tener también cuidado en eso, ¿ya? Bien, entonces, el otro tipo de lesión es las fracturas de apófisis odontoides, ¿bien? Acá son tres tipos. La de tipo 1, que felizmente digamos, digamos, la menos frecuente, que es la fractura de la punta de la apófisis odontoide. Estamos hablando todavía de la vértebra C2, ¿no es cierto? De la odontoide. Entonces, esta fractura de aquí es estable. Se trata solamente de una ortesis cervical, es decir, un collarín cervical rígido, a menos que obviamente forme parte de una inestabilidad occipito-cervical o que el espacio totalmente occipito esté aumentado, ¿no? En ese caso, sí tenemos que operar. Pero es el 10% de los pacientes. De ahí tenemos el tipo 2, que es esto, que es a nivel de la fractura, bueno, a nivel de la base de la odontoides, que es la más frecuente, el 60% inclusive a veces. ¿Cuál es la importancia de acá? Es que tiene una alta tasa de pseudoartrosis, entre el 20 al 40% aproximadamente. Es frecuente en pacientes jóvenes, menores de 40 años, ¿listo? Pero si es que no hay angulación, acuérdense que para ver estabilidad hemos dicho si es que no tiene más de 11 grados de angulación, ¿no es cierto? En todo lo que son las apófisis, o desplazamientos de más de 3.5 milímetros. Entonces, si no tiene eso, pues tiene la fractura acá, acuérdense, tiene riesgo de pseudoartrosis, pero si no cumple los factores de inestabilidad, entonces podemos tratarlos con una ortesis tipo chaleco halo, ¿no? Como han visto anteriormente, como les mostré. Pero si tiene este desplazamiento, entonces tenemos que hacer una cirugía, que es una osteosíntesis, ya sea con un tornillo pequeñito que se coloca acá, o si no, con una instrumentación que es artrodesando la C2 con la C1. ¿Bien? Y el tercer tipo, que es este, que es a nivel de lo que es el cuerpo del axis, se trata solamente con tracción craneal, es decir, tracción halo, listo, por 6 semanas, por 6 a 8 semanas, y luego por 3 meses se utiliza el chaleco halo. Bien, el otro tipo de lesión, pues es la espondilolistesis traumática del axis, o lo que le mencioné antes, la fractura del ahorcado o de Hahn. También es pregunta de examen. ¿Sí? Entonces, tanto la fractura de Jefferson como la de Hahnemann son preguntas de examen. Entonces, la de Hahnemann ya saben que es en la segunda vértebra y es una espondilolistesis traumática, es decir, se ha fracturado la pars articularis de la C2 con la C3. Es una fractura completa de la pars articularis. Bien, como ven aquí y en el gráfico también. Entonces, ¿qué va a provocar eso? Pues un desplazamiento. ¿Sí? Un desplazamiento. ¿Y cuántos tipos son? Pues son 3 tipos de desplazamiento. El más frecuente es el tipo 2, ¿ya? Que básicamente se produce por una hiperextensión de la cabeza, con una hiperflexión de la cabeza y compresión axial. ¿Y qué va a originar esto? Pues va a originar, aparte de la fractura de la parte articular, es una lesión por la compresión axial, una lesión del disco C2, C3. Y va a haber una traslación hacia adelante, generalmente. ¿Bien? Entonces, esta fractura, pues, obviamente se trata con una tracción halo, y por 6 semanas a 8 semanas, y luego por 3 meses un chaleco halo, ¿sí? Um, Esa es la de tipo 2. La de tipo 1, que es la que le sigue en la frecuencia, es solamente por hiperextensión. Hemos dicho que la 2 es hiperextensión y flexión. Este de acá es solamente la de tipo 1, es hiperextensión, nada más. Sin compresión axial, es una fractura poco desplazada. ¿Listo? O sea, que el desplazamiento ahí es más de 3.5 milímetros, que debe ser menos. Y se trata solamente con un collarín cervical rígido o una ortesis también al chaleco, como la del tipo 2. Y finalmente la del tipo 3 es una fractura. Inicialmente siempre ha sido de atrás, el otro de atrás adelante, y el del tipo 3 es solamente hacia flexión, o sea, hacia adelante. ¿Ya? Y se va a caracterizar por una luxación, solamente se va a luxar una sola faceta, no todo, o sea, no se rompe todo.
solo se luxa una faceta. Puede estar fracturado todo, pero no hay una luxación, solamente una sola faceta, pero como la otra está intacta, generalmente no hay mayor desplazamiento. Y se trata solamente, esta sí, la del tipo 3, se trata con una reducción abierta y osteosíntesis, ¿ya? Porque estamos hablando de luxación, o sea, se ha salido la articulación. Los otros tipos solamente son fracturas y ahí están alineadas. Se han abierto ahí, hay una fractura clara, pero no hay mayor traslación. La del tipo 3 hay una traslación. Eso sí es operación. Se dan cuenta que las del tipo 2 y tipo 1 su tratamiento es conservador. Las del tipo 3 su tratamiento es quirúrgico. ¿Ya? Pregunta, como les digo, de examen. Entonces, hasta ahí hemos hablado de las fracturas de C1 y las fracturas de C2. ¿Sí? Son preguntas de examen, acuérdense en eso. Entonces, ahora vamos a ver ya más abajo, a partir de la C3, C4, C5, C6 y C7. Entonces, ahí, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues los esguinces cervicales. Y la forma más característica de presentación del esguince cervical es accidentes de tránsito que te golpean por atrás, tu cabeza inicialmente se gira para atrás y luego por inercia hacia adelante, ¿no? Entonces, ese es el latigazo que se produce. Entonces, ¿qué se va a generar ahí? Pues la lesión de los ligamentos interapofisiarios, va a haber dolor, ¿no es cierto? Entonces, el tratamiento inicial es solamente con un collarín blando. ¿Listo? Obviamente aquí le piden lo que les mencioné, fotografía, y miden los espacios atlantoxoideo, retrofaringeo, retrotraqueal. Miden cuántos están los espacios. Si están normales, entonces es un esguince de primer grado, nada más. Entonces, no necesita más que solamente reposo, un poquito de antiinflamatorio, con relajantes musculares y nada más. Y lo vamos controlando, quizás después fisioterapia, etc. Pero si en ese momento encontramos que el espacio retrofaringeo, retrotraqueal está aumentado, significa que ha habido sangrado. Significa que es una ruptura de ligamentos o un desgarro, al menos un desgarro parcial de ligamentos que ha sangrado y ha ocupado espacio, ¿no? Entonces, cuando vean eso, entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues colocarle un collarín cervical, generalmente blando, ¿no? O semirrígidos, dependiendo cuánto aumento de espacio tiene, ¿no? Y el tratamiento es, aparte del collarín, el tratamiento con AINES, relajantes musculares, más o menos si en 3 a 4 semanas persisten las molestias, porque en ese tiempo ya debería haber mejorado con el reposo y el collarín. Si en ese momento siguen las molestias, pues hay que tomarles una tomografía o una resonancia, o si no tienen esa posibilidad, radiografías dinámicas de la columna cervical para ver si es que hay una inestabilidad. A veces al hiperextender no pasa nada y al hiperflexionar hay un desplazamiento en relación de las vértebras, ¿no? Es importante la radiografía dinámica de la columna cervical ante una persistencia de los síntomas en un esguince cervical sospechado. El otro tipo de lesiones de la C3 hacia abajo, pues son las fracturas de las apófisis espinosas o las apófisis transversas, ¿no? Estas son las espinosas y las transversas ya las conocen, ¿no es cierto? De estas, cabe rescatar esta de aquí, la fractura de la apófisis espinosa de la C7. Hablando de la fractura del paliador, que es una fractura avulsiva de la apófisis espinosa de la C7. ¿Cuál es el tratamiento para eso? Solamente conservador. ¿Bien? Si es que hay, aparte de eso, sintomatología neurológica, pues tenemos que tomarles tomografía o resonancia para sospechar, porque hay que descartar lesiones asociadas. Bien, otro tipo de fracturas, estamos hablando de esguinces, fracturas de las apófisis transversas y espinosas, y ahora vamos a hablar de de las fracturas por estallido, en las fracturas de columna cervical. Todas esas se producen por una fractura de compresión axial y flexión, se van a asociar casi siempre a déficits neurológicos, ¿ya? Porque se produce esta fractura que se llama la fractura en lágrima, esta de aquí, ¿no? Es una fractura como una lágrima en la parte anterior. Ojo, en niños que tienen todavía cartílago de crecimiento, casi todas sus vértebras se van a ver así, les van a parecer que tienen fractura, así de esta forma, ¿no? Obviamente más chiquito, no tan grande, pero lo tienen ahí. Entonces les puede parecer
que tienen estas fracturas en lágrima. Entonces, en chicos que tienen todavía cartílago de crecimiento, es normal eso, ¿ya? En adultos, si ya observa esto, obviamente es algo normal. Y estos que se van a generar, y recalco, generalmente se van a asociar a déficits neurológicos, ¿ya? Porque es inestable y esto hay que operar, ¿no? Entonces, se puede inmovilizar con una tracción craneal si la fractura no es tan grande, ¿listo? O se hace una artrodesis anterior o una artrodesis posterior o las dos cosas, ¿ya? Entonces, las fracturas de lágrimas es de tener cuidado. Y observen esto, para aprovechar lo que le estaba comentando de los espacios retrofaríngeo, retrotraqueal, ¿no? Acá el espacio tanto se está normal porque la lesión está acá abajo. El espacio retrofaríngeo está normal porque la lesión está acá abajo. Pero miren el espacio retrofaríngeo, perdón, retrotraqueal. Está bien aumentado. Acá debe haber por lo menos unos 20, 22 milímetros. Entonces, ¿por qué? Porque acá sangra y el sangrado cae. Entonces aumenta el espacio. Entonces, cuando vean esto y así no vean algo tan evidente, sospechen de que hay algo ahí. Y piden tomografías o resonancias según la sintomatología que tengan, o las dos cosas, ¿ya? Bien, entonces, con eso terminamos lo que es las fracturas de la columna cervical. Ahora vamos a hablar sobre las fracturas de la columna dorsal y lumbar. Entonces, les pongo esta imagen porque quiero que vean esto. Entonces, ¿dónde se asienta? Y esto es pregunta de examen. ¿Dónde se asienta la mayor cantidad de fracturas traumáticas en la columna dorsolumbar? Pues en lo que se denomina la charnela. ¿Qué cosa es la charnela? Son zonas de transición de las curvaturas de la columna. Es decir, la D12 y la L1 es una zona de transición entre la cifosis dorsal y la lordosis lumbar. Entonces, esto es una charnela. Entonces, como es una zona de transición en las curvaturas, es una zona de alta inestabilidad, por lo tanto, predispone a las lesiones. Otra charnela tenemos la C7 y la D1, que es cambio también entre la cifosis dorsal y la lordosis cervical. Es otro tipo de charnela, pero también esas lesiones ahí entre la C7 y D1 también son frecuentes. Bien, entonces, eh, ahora, las fracturas de acá de la columna dorsal van a ser, digamos, más estables que las fracturas de la columna lumbar. Pero como dice ahí, si se lesiona, hay compromiso, hay invasión al canal radicular, con lesión, compresión de la raíz radicular dorsal, pues estas lesiones tienen peor pronóstico que las lesiones de acá. Acá generalmente son lesiones que no se van a resolver fácilmente o persisten con mucha secuela. Uno de los síntomas importantes es el hilio paralítico que genera lesiones radiculares en esta zona dorsal. ¿Ya? Eso a veces no se puede resolver, por eso tienen peor pronóstico. Entonces, entramos ahora a los tipos. ¿Cuáles son los tipos de fracturas de columna dorsal? Generalmente son 4, ya lo vamos a tratar poco a poco. El primer tipo es una fracturas por compresión. Hay que falta de, bueno, dar sus escritos. Fracturas por compresión. Entonces, es una compresión axial. Entonces, cuando uno cae de altura, parado de pie, va a producirse este tipo de lesión. Entonces, aquí es donde entraba lo que les mencioné sobre esas 3 columnas, ¿no? La columna anterior, la columna media y la columna posterior. Entonces, si es que hay un aplastamiento de menos del 50% en la columna anterior, es estable. Si provoca esto una cifosis de menos de 25 o 30 grados, se considera estable. Entonces, si tienen ustedes estas radiografías estos dos criterios, entonces al paciente le van a decir, bueno, no es para operar, solo necesita reposo absoluto en cama, utilizar un corset ortopédico rígido o un corset de yeso para evitar que cuando se siente para ir al baño se siga comprimiendo, aplastando el cuerpo vertebral, ¿ya? Pero ¿qué pasa si es que este compromiso a esta altura y algún caso clínico de repente les preguntan en sus exámenes, si es que acá hay un aplastamiento en la columna anterior de más del 50%, ya es una fractura inestable
y necesita ser estabilizada colocando tornillos transpediculares arriba y abajo del cuerpo vertebral afectado unido con una barra de instrumentación. Se llama artrodesis, ¿ya? Bien, ese es un tipo que es por compresión. Vamos a hablar ahora del segundo tipo, que son las fracturas por estallido. Bien. Entonces, en las fracturas por estallido, acuérdense que las fracturas por compresión, que es casi siempre por flexión, compromete solamente la columna anterior. La columna media está intacta y la columna posterior también intacta. ¿Ya? ¿Qué pasa con las fracturas por estallido? Entonces, compromete la columna anterior y la columna posterior. ¿Sí? Como ven ahí. Ahora, también compromete la columna media. Entonces, si vemos esto, pues es una fractura completamente inestable, ¿cierto? Con compromiso, como dice neurológico, pues más del 50%, porque el componente, la fractura de la columna media, se va a desplazar casi siempre hacia el canal medular y va a comprimir pues o raíz nerviosa o la médula espinal, dependiendo de la altura de la lesión. Entonces casi siempre, en la mitad de los casos, va a haber un daño neurológico. Y esto es quirúrgico. ¿Okay? Bien, entonces, ¿cuál es el otro tipo de fractura en la columna dorsal? Tenemos las fracturas de tipo flexión y distracción. ¿Ya? Entonces, llamadas también, se conocen también con el nombre de fracturas del cinturón de seguridad por digamos, el latigazo que hacen en esta zona. Entonces, ¿por qué se va a caracterizar? Se va a caracterizar por una distracción, una separación de las estructuras de la columna posterior y de la columna media. Hay una distracción, una separación. Mientras que la columna anterior va a estar intacta o impactada. ¿Listo? Entonces, cuando, digamos, cuando la fractura por distracción compromete solamente cuerpos vertebrales y las apófisis, sin comprometer ligamentos, estamos hablando de un tipo de nombre que tiene un epónimo que se llama fractura de Chance. ¿Sí? Cuando solamente es puramente óseo, cuerpo vertebral, pedículos o apófisis y la parte articular. No comprende nada de lo que es ligamentos. ¿Ya? Pero este tipo de fractura por distracción también puede ser por ligamentos, ¿no? Pero ya no tiene el nombre de Chance. Entonces, si la lesión, ¿y por qué es importante conocer esto? Porque si la lesión solamente pasa por el hueso, el tratamiento es conservador. ¿Qué pasa si es que la fractura también compromete la parte ligamentaria o también hay una lesión neurológica? Entonces el tratamiento es quirúrgico. Entonces en las fracturas por distracción depende. Si es una fractura que involucra solo hueso, es conservador. Su corsé ortopédico rígido o su corsé de yeso. ¿Ya? Y reposo absoluto en cama por 40 días. ¿Ya? Ahora, si compromete el ligamento, es quirúrgico y se hace artrodesis, ¿no? Tornillos transpediculares acá, por acá también, y unidos con una barra. Bien, bien, ¿cuál es el último tipo de fractura de columna dorsal? Pues tenemos este de acá, que es la fractura luxación. Entonces, una fractura cizallante de las tres columnas, pero cizallante, es decir, desplazada. Acuérdense que la anterior involucra también las tres columnas, pero no es cizallante, no están luxándose. ¿Sí? Esa es la diferencia. Así el patrón es una fractura inestable, es cizallante el patrón, es una fractura oblicua, y que compromete pues las tres columnas. Entonces, este es el tipo de fractura luxación que tiene mayor alto índice de lesión neurológica, mayor daño reparable de la médula espinal, y el tratamiento pues siempre es quirúrgico. ¿Sí? El tratamiento siempre es quirúrgico.
Y bien, finalmente vamos a entrar a los tipos de lesiones que se llaman espondilolistesis y espondilolisis, que no es lo mismo, ¿ya? Las espondilolistesis son desplazamientos de los cuerpos vertebrales, uno por encima del otro, como pueden ver acá, se desplaza, pero sin que tenga lesión o fractura de la pars articularis, ¿ya? Mientras que la espondilolisis sí es una fractura de la pars articularis, ¿ok? Esa es la diferencia. Entonces yo puedo tener una listesis sin tener una fractura, ¿no? ¿Por qué? Porque se pueden romper los ligamentos y se me desprende un poco. Entonces, estas espondilolistesis pues también tienen tipos, ¿no? Y estos tipos son estos de acá. Las displásicas, que generalmente se deben a un déficit en la formación de la superficie articular de las facetas, que provoca, pues, así como las displasias de cadera, unas luxaciones, provoca eso también acá en las articulaciones, de las vértebras. La forma ísmica, que digamos es la forma, digamos, traumática propiamente, ¿ya? Se produce por espondilolisis, o sea, fracturas, y generalmente es más frecuente a nivel del L5-S1 y en accidentes traumáticos en pacientes jóvenes, ¿ya? Entonces, la ísmica es la traumática pura con espondilolisis, fractura de las partes articulares, y generalmente se siente en L5-S1 en pacientes jóvenes tras traumatismo de alta energía. Tenemos la otra forma de espondilolistesis degenerativas, que se sienta generalmente entre la L4 y la L5, por una inestabilidad de los ligamentos, una falta de, digamos, de contención de sus cápsulas articulares, por un desgaste, ya obviamente por la edad, ¿ya? Y se sienta más en la L4 y L5. Las traumáticas, digamos, pero que no tienen la espondilolisis, y de otras formas son las patológicas, como la enfermedad de Payet y en la osteoporosis. Entonces, en las enfermedades por osteoporosis es frecuente encontrar las lesiones aquí, en L5 y S1, así como las traumáticas, ¿no? Pero, obviamente el antecedente es importante, no tener ningún antecedente traumático, solamente es osteoporosis. Bien, ahora, los grados, ¿sí? Los grados, utilizamos la clasificación de Meyerding, que es esta de acá, que lo divide en 4 grados. Es de acuerdo al porcentaje de desplazamiento del cuerpo vertebral de arriba sobre el de abajo. Entonces, generalmente las espondilolistesis son anteriores. Entonces, quién da el apellido, digamos, a la espondilolistosis? Es decir, que es anterior o es posterior. Pues el segmento que está por encima del sacro, ¿no? Todo lo que están por encima de la listesis, del desplazamiento, llevan el nombre anterior. El que va esto de aquí para atrás, sobre esto, sería posterior, ¿sí? Eso es la listesis. Entonces, el grado 1, entonces solamente es un 25% de desplazamiento de la superficie articular de la vértebra inferior. Es decir, la vértebra inferior la dividen en cuatro partes, ¿no? 25%, 25, 25, 25. Entonces, si se desplaza dentro del 25%, o sea, de la cuarta parte, es grado 1. Si se desplaza en las dos cuartas partes, como aquí, es grado 2, o sea, el 50%, ¿no? Si se desplaza más, es entre el 50 y el 75%, es en la tercera parte, pues es tercer grado. Y cuarto, pues obviamente se desplaza en más del 75%. Entonces, ¿por qué es importante conocer los grados? Porque define el tratamiento. El tratamiento del desplazamiento grado 1 y 2, de la espondilolistesis grado 1 y 2, es puramente conservador. Es decir, al paciente le indican solamente su corsé ortopédico, muy rígido, reposo, terapia física, evitar cargar peso, cambiar de estilo de vida, ya no trabajar en el campo, no cargar peso, esas cositas. ¿Bien? Y generalmente esto, en cuanto a los síntomas, no genera trastornos neurológicos. ¿Bien? En cambio, el grado 3 y el grado 4, por el grado de desplazamiento que tiene, va a haber siempre tracción de las raíces nerviosas y va a tener obviamente
eh, ¿cómo se llama? Síntomas neurológicos. ¿Bien? Y estos obviamente son quirúrgicos y es la instrumentación, o sea, tornillos transpericulares, barra de ahí de instrumentación para fijarlos. Obviamente previa reducción, ¿no? Bien, entonces, ahora, ustedes, ¿cómo pueden, si no tienen pues la capacidad de una tomografía, una resonancia, cómo pueden identificar estas espondilolistesis, ¿no? Ante una duda. Para saber qué cosa, si es que tiene una espondilolisis o solamente es una espondilolistesis. Entonces, para que se lleven a la casa, ante una radiografía, encuentre con una listesis, tengo que pedirle una radiografía oblicua, o bueno, si el paciente tiene dinero, de frente a su tomografía, ¿no? Pero si no, radiografía oblicua. ¿Y qué nos permite ver esto? Esto, ¿no? El signo del perrito escocés, ¿no es cierto? Sus ojos, su trompa, sus orejas y su cuello. Entonces, si yo encuentro el perrito, como estos de acá, con su cuello intacto, entonces significa que no hay una espondilolisis, no hay una fractura. Pero si encuentro el cuellito, pues, cortado, guillotinado como acá, entonces voy a ver que realmente sí, pues, es una espondilolisis asociada a una espondilolistesis. Entonces el tratamiento es quirúrgico, ¿ya? Está fracturado, o sea, no hay nada que le esté impidiendo ahí sostener. ¿Listo? Si sus ligamentos estén bien, está fracturado, se va a mover mucho. Entonces, es quirúrgico. Por eso es la importancia, ¿ya? Bien, creo que con eso terminamos para dejar libre a las preguntas que tuvieran. Bien, chicos, ¿tienen alguna pregunta de algo, alguna duda que quieran que se les aclare? Doctor, yo tengo una duda. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho, te escucho. Sí, Sí, te escucho. que nada, o sea, por la gravedad de la enfermedad, por lo que se mostró Uy, perdón, se te escucha eso, cortado. Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Se te ahora, escucha un poco entrecortado. ok, doctor, a ver un momento, voy a intentar arreglar la conexión, pero ¿se me Ahora escucha sí, ahora bien o más o sí, menos? sí, se te escucha bien. Ok, doctor, en una fractura por dislocamiento, usted mostró que estaba totalmente seccionada la columna y desplazada. En ese caso también el tratamiento supongo que es quirúrgico, ¿verdad? Y el paciente Claro. quedaría sin poder mover las piernas, supongo, o hay la posibilidad de que no sufra de una paraplegia. Ah, depende. Depende, o sea, puede haber esa luxación, pero también depende del nivel, ¿no? Si es un nivel por debajo de L2, generalmente está solamente el cono medular y la cola de caballo. Entonces no va a haber tanto daño medular, entonces estabilizando esa fractura, pues sí vamos a evitar que se lesione más y hay posibilidad de que el paciente pues o recupere la fuerza o que ya no tenga los síntomas de parestesias que quizás tenga, ¿no? Pero también se le explica que puede ser que quede como secuela, dependiendo cuánto tiempo se pudo remediar esto, puede haber la posibilidad pues, de que tenga lesión como secuela neurológica, tanto parestesias o disestesias o paraplegias, ¿no? Si es que la luxación, la luxofractura está pues obviamente por encima del E1, olvídate, o sea, de hecho ha habido algo con la médula, había que ver qué tanta cantidad pues ha comprometido, pero depende mucho el porcentaje de desplazamiento que ha habido, no todos son iguales, pero lo que sí es cierto es que tienes que estabilizar ese tipo de fractura, esta luxofractura, tienes que estabilizarlo porque de lo contrario, no solamente, bueno, si el paciente ya seccionó la médula completa, hay que estabilizarlo porque no lo vas a poder mover, cada vez que lo muevas el paciente puede haber otro tipo o sea, de sangrados, inclusive dolores irradiados hacia arriba, ¿no? Por encima de la sección medular. Entonces tienes que estabilizarlo. De todas maneras lo estabiliza. Así esté el paciente pues con la sección de la médula completa. Tienes que estabilizarlo en este tipo de lesión. Sobre todo para su transporte. Gracias, doctor.
No tienes por qué. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre esto, las fracturas de estrágalo, de calcáneo? Yo, doctor, Sí, dime. eh, he estado leyendo literatura y en algunas dice que hay fracturas talámicas y subtalámicas de calcáneo. ¿Estas se refieren igual a las fracturas intraarticulares? Ya. Acuérdate que el talo es el astrágalo. Ujú. Subtalámica significa por debajo del astrágalo. Entonces, son las fracturas en la faceta articular entre el astrágalo y el calcáneo. Entonces, igual son quirúrgicas. Recuerda que el astrágalo tiene el 60% de su superficie cubierta con cartílago, es decir, que el 60% de superficie es articular, está articulado con algo. Entonces, eh, toda fractura de astrágalo hay que inmovilizarla, excepto el del tipo 1, ¿no? El de Hawkins-1, que solo es fractura, pues está alineadito, entonces le puedes dejar su yesito, pero hay que ir controlando con radiografías periódicas a ver si es que no hay desplazamiento. En cambio, el 2, 3 y 4, sí o sí tienes que estabilizarlo. Sí o sí por el riesgo de la necrosis avascular de cabeza. Ok, doctor, gracias. No hay de qué. ¿Alguien más? ¿Dudas, comentarios? Ya, entonces miren, ustedes tienen la literatura, ¿sí? Yo solo he tratado de darles algo que les pueda servir, ¿no? En su práctica clínica y también para el examen. Lean bien lo que son las fracturas del axis, las fracturas del atlas, las fracturas de la odontoides. Acuérdense de la fractura de Jefferson, que es del atlas, y la del Hangman, del ahorcado, que es del axis. Acuérdate que el del Jefferson no tiene compromiso neurológico y el del Hangman sí tiene compromiso neurológico. ¿Bien? Acuérdense de esa diferencia. Eso preguntan en los exámenes. ¿Ya? ¿Alguien más tiene comentarios, dudas, preguntas? Entonces, es importante definir la estabilidad en las fracturas, sobre todo en las de columna dorsal y lumbar, que es la que con más frecuencia ustedes van a ver en su práctica. ¿Ya? Porque basta ver que tiene pues un aplastamiento de menos del 50% en una columna anterior nada más, para que lo vas a mandar al neurocirujano o al odontólogo, si solamente con un corsé ortopédico semirrígido y reposo en cama 40 días es suficiente, ¿no? Entonces, es importante que ustedes diagnostiquen esas cositas, ¿no? Muchas veces en sus centros de salud que están alejaditos, a veces los pacientes les llevan las radiografías ya, ¿no? Y van a consultar con ustedes. Entonces, sabiendo eso, que las de la columna anterior, si solo está fractura la columna anterior, si es menos del 50% y no tiene una cifosis más de 30 grados, entonces es estable y solamente con seguridad le pueden tratar con corsé ortopédico y reposo absoluto. ¿Bien? Cosa que quiero que se lleven, ¿qué es esto, no? Vean la radiografía de columna cervical, midan el espacio trantoaxoideo, el retrofaringeo, el retrotraqueal. Esos son truquitos que no muchos conocen, ¿no? Te diré, inclusive hay personas que por no conocer eso tienen muchas dudas en ver si es que tras un accidente de tránsito, observando solamente una columna, una radiografía de columna cervical, tienen muchas dudas, los inmovilizan por gusto, o ya los comienzan a pedirse sus tomografías completas, por si acaso, cuando después la tomografía sale completamente normal, ¿no? Entonces, viendo solamente una buena radiografía de columna cervical, sabiendo cuántos son tus medidas normales del espacio trantoaxoideo, que ya sabes que lo normal debe ser de 3, ¿ah? Si llega a 4 o 5 tienes que tener muchas dudas, ya le pides una tomografía. Igual acá, el retrofaringio que no debe ser mayor de 12 y el retrotraqueal que no debe ser mayor de 18. Si tú sabes eso y mides ahí, mides, no está todo normal, entonces con seguridad no le vas a pedir una tomografía, solo le indicas antiinflamatorios, relajantes musculares, que haga su reposo, le da su descanso médico. Y si hace un poquito más de dolor, hay un poquito más de dolor,
y ya tú ves el cuello, la columna cervical, con una rectificación, o sea, la columna recta, entonces puedes asociar que también hay alta contractura muscular, entonces le pones ahí también un collarín cervical. Ahora, si ves una inversión de la lordosis, es decir, que la columna cervical, acuérdense que tiene esta lordosis, ¿no es cierto? Cuando hay mucha contractura muscular, ya sea por estrés, mala postura o un accidente de tránsito con un esguince cervical, va a generar una rectificación de la columna. Recta se vuelve la columna. Pero recta nada más, sin ningún desplazamiento. ¿Qué pasa si esta columna recta, en vez de seguir digamos, esta orientación, tendencia, se va para el otro lado? O sea, una parte de acá se gira para adelante y la otra para atrás. Entonces se llama una inversión de la lordosis cervical. ¿Y eso qué te está indicando? Que hay una lesión severa a nivel de la articulación, generalmente los ligamentos, ¿ya? Y obviamente vas a encontrar acá el espacio retrofaríngeo un poco más aumentado, todo eso. Entonces, cuando tengas eso, pues, obviamente, si encuentras un espacio retrofaríngeo aumentado y una inversión, pídele una resonancia magnética y una tomografía y le indicas un collarín cervical semirrígido o duro, porque también los duros son bien, bien incómodos. Pero de hecho, semirrígido no baja de eso. Ya no les ha colocado un collarín blando, por ejemplo. Esos son los criterios que tienen que tener en cuenta. ¿Alguien más tiene preguntitas? Doctor, una pregunta. En el caso de las fracturas por comprensión, el mecanismo más frecuente es una caída de altura, ¿verdad? Nada, sí. Y, y hay otros mecanismos aparte de eso. Hablando de columna dorso-lumbar, ¿no es cierto? En la charnela, ya saben lo que es una charnela, ¿no? Es una zona de Sí, transición. específicamente en el caso de la fractura por compresión. Claro, o sea, la fractura por compresión es solamente por caída, o sea, compresión axial, eso es. Compresión axial y flexión. Pero cuando tú caes de pie, no caes generalmente para atrás, ¿no? Tu instinto es caer hacia adelante, ¿no? Para protegerte con las manos. Entonces generas una compresión, como ves acá. Pero hay otros mecanismos, el estallido. Entonces, el estallido se produce por una, ya es más alta energía. Generalmente esto se ve en caídas de altura, no de pie, sino de costado para un lado, o en accidentes de tránsito, donde el paciente está con, ¿cómo te puedo explicar? No tiene cinturón de seguridad y con el impacto sale disparado, ya sea hacia los lados o hacia adelante, y se golpea pues la parte de la columna dorsal o lumbar, ¿no? Entonces, ese es otro mecanismo que es el estallido, ¿no? Pero ya es por más alta energía, por eso es que el compromiso es mayor. Y el tratamiento pues también casi siempre también es quirúrgico, que va a comprometer los fragmentos, estos fragmentos de la columna media se van a ir al canal medular. Y eso hay que sacarlos, hay que comprimir todo eso. Esa es una forma, ¿ya? Que no solamente es pues por caída, por compresión. ¿Ya? La otra forma es por la flexión y distracción, que es acá, ¿sí? Que es con un movimiento como el latigazo del columna cervical, igualito, ¿ya? Es cuando están con el cinturón de seguridad, digamos que les presiona bastante aquí en el pubis, en el abdomen inferior, y el otro en el pecho, genera un momento de latigazo, y en el momento de irse hacia adelante, genera esta flexión brusca y esta distracción de las estructuras, ¿ya? Esa es la otra forma que se presentan este tipo. Obviamente la más frecuente es la por compresión, ¿eh? Esa es la más frecuente. Bueno, esta, pues ya que es de 7 días de alta energía, gente son accidentes de tránsito, volcaduras o caídas de alturas con la columna en posición, o sea, cae primero a las piernas y luego todo el tronco hacia adelante, puede generar este tipo de fracturas. ¿Alguien más?
Bueno, creo que está claro. Entonces, ya saben, ustedes tienen la literatura, ustedes refuercen con eso. Lo que les puedo decir es que apréndense bien lo que son las fracturas del cuello, del astrágalo, las fracturas interarticulares del calcáneo y las fracturas del C1, C2 y los tipos y cuándo operar o no una fractura de columna dorso-lumbar, ¿no? Ya les mostré los. ¿No? Entonces, lo que hablamos del 50% y la cifosis del 25-30%, generalmente son 30%, 30 grados, perdón, es en columnas dorso-lumbares, ¿ya? En la columna cervical es desplazamiento de más de 3.5 milímetros o una angulación de las apófisis espinosas, ya sean las travesas o las espinosas, de más de 11 graditos, ¿ya? Entonces, si les preguntan este tipo de, un caso clínico con esto, pues ya van a saber responder si es que es quirúrgico o no. En cualquiera cervical o dorso lumbar, en cualquiera de ambos casos, si se lesiona toda la columna posterior, es inestable, tanto cervical como dorso lumbar, ¿ya? Bien, bien chicos, creo que eso es todo. Y siempre a veces le dicen a sus tutores que les enseñen a hacer férulas. Otra cosa que quiero que se lleven también es eso, o sea, aprendan a inmovilizar. Una férula les va a ayudar mucho al paciente, o sea, están haciendo mucho por un paciente en fracturas donde hay riesgo de síndromes comportamentales, como el caso del astrágalo y calcáneo que hemos visto. ¿Sí? Aprendan a inmovilizar. Con eso no hacen mucho por el paciente. ¿Ya? Y ya lo refieren así, bien inmovilizado. ¿Ya? Bien, bien chicos, creo que es todo. Nos vemos. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego. Listo, cuídense, hasta luego.